como cada semana ponemos nuestro dinero a trabajar con ayuda y acompañado de los mejores. Hoy no podía ser menos con Manuel Llamas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bienvenido a esta tu casa, Tu dinero nunca duerme. Creo que también podemos dar la bienvenida a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? Hola, ¿qué tal, Luis Fernando? Bueno, pues muy contento, con muchas ganas del programa de hoy. Os recuerdo también a ti, desde Value School, Luis Alberto Iglesias. ¿Cómo estás, Luigi? Muy bien, buenas tardes, amigos. Bueno, pues os recuerdo a los tres que en el día de hoy estamos ya en el último programa de Tu dinero nunca duerme de este año, de 2020. Vamos a despedir desde Tu dinero nunca duerme hoy el 2020 y lo vamos a hacer acompañado de una de esas personas que cada vez que pasa por Tu dinero nunca duerme, bueno, pues ellos hablan a veces de que les dejan cicatrices, a nosotros nos quedan regalos en forma de reflexiones, de lecciones, de aprendizajes y desde luego de análisis que compartimos y que además nos permiten aprender muchísimo de todo esto que nos gusta, de cultura financiera, de inversión, de análisis. No es otro, no les hablo de otra persona que de Fernando Bernaz, que es socio fundador y codirector de inversiones de Azvalor y que nos acompaña, como digo, en este último programa del año del 2020 en Tu dinero nunca duerme. Fernando Bernaz, muy bienvenido a Tu dinero nunca duerme. Buenas tardes. Un placer. Muy contento de estar otra vez hablando con vosotros. El placer, desde luego, es nuestro, Fernando, así que hoy te vamos a proponer hacer balance de año, analizar casi como si fuera un caso práctico Azvalor y cómo ha afrontado este año tan complicado que hemos tenido. Como digo, despedimos hoy el año en Tu dinero nunca duerme, desde luego no el programa, que seguirá el año que viene, pero despedimos este año y lo hacemos con Fernando Bernaz, así que comenzamos. Bueno, y en Tu dinero nunca duerme damos, insisto, por concluido este año con el programa de hoy. Queremos aprovechar para hacer balance, como decíamos. Ha sido un año en el que, bueno, sin duda hemos puesto a prueba muchas de esas enseñanzas y consejos que hemos ido aprendiendo en estos 2 años de andadura y de cultura financiera aquí en Es Radio. Y para seguir aprendiendo, qué mejor que analizar un caso práctico y con uno de los gestores más importantes de nuestros días. ¿Cómo ha afrontado Azvalor este año? ¿Qué hizo? ¿Cómo impactó la pandemia? ¿Qué enseñanzas han sacado? ¿Cuáles han sido sus mejores posiciones? Las que no han terminado de comportarse como esperaban y, sobre todo, ¿qué cicatrices les ha dejado el año? Todo esto lo vamos a analizar ya mismo con Fernando Bernaz, pero antes les propongo que averigüemos qué lecciones y qué consejos han aprendido este año nuestros compañeros Manuel Llamas y Domingo Soriano. Hola, soy Rafael Valera de Buy and Hold y yo escucho Tu dinero nunca duerme. En Es Radio, Tu dinero nunca duerme, con Luis Fernando Quintero. Bueno, y están escuchando ustedes la sintonía de la lección de Manuel Llamas y más que dar una lección hoy, Manuel, casi te voy a pedir que nos digas cuál es la lección que has aprendido o que tú sacas de este año 2020 que hemos vivido. Sé que hemos sacado muchas, pero te pido que te quedes con una, que compartas con nosotros una de esas lecciones. Pues, Luis Fernando, la principal lección del año 2020 para mí, a título absolutamente personal e intransferible, tiene un nombre muy concreto y se llama paciencia, santa paciencia. La bolsa recompensa a los pacientes. Este 2020 ha sido un año muy duro a todos los niveles, como todos vosotros sabéis y todos nuestros oyentes, desde luego a nivel sanitario, a nivel económico, pero también a nivel bursátil. Este año hemos experimentado pues uno de los cracks bursátiles más intensos y rápidos casi del último siglo, con caídas que han rondado hasta el 40 y el 50% de los peores momentos, según los índices, cuando estalló inicialmente la pandemia del coronavirus, sobre todo entre los meses de febrero y abril, cuando medio mundo prácticamente estaba confinado en sus casas para tratar de frenar la primera ola. Esos momentos de pánico son precisamente los que te curten como inversor. Es ahí cuando realmente tienes que demostrar lo que has aprendido, que la paciencia es un grado, que es muy importante mantener la cabeza fría cuando estás convencido de la calidad y el potencial de tu cartera, y que es justo ahí cuando tienes que demostrar si verdaderamente confías o no en tu gestor. A primera vista es muy difícil ver cómo los ahorros de toda una vida pues pierden 20, 30 o 40% en apenas 2 o 3 meses, y por tanto es lógico que te asalten las dudas
que empieces a desconfiar de las compras realizadas e incluso de las gestoras escogidas. Y ese miedo, desde mi punto de vista, solo se puede vencer de una forma: con conocimiento, o dicho de otro modo, con cultura financiera. Cuando sabes invertir o cuando conoces bien a tus gestores, esas dudas se disipan hasta tal punto que lo que muchos, la inmensa mayoría, ven como una hecatombe, pues tú lo percibes como una gran oportunidad. Y esto fue lo que me pasó a mí personalmente, y creo que hasta lo tenemos grabado en algún programa del mes de marzo, del mes de abril, porque cuando las bolsas de medio mundo se desplomaban, incluyendo mi propia cartera, pues yo, lejos de tener miedo, me lamentaba amargamente porque justo en ese momento me pillaba la hecatombe bursátil sin liquidez suficiente para comprar más. Hoy, 6 meses después, pues mis carteras se han recompuesto, y así que, bueno, en resumen, más que una lección, casi te diría que 2. 1, la paciencia funciona siempre y cuando se apoye en información y conocimiento, y 2, guarda algo de liquidez para aprovechar las gangas que ofrecen los momentos de pánico. Desde luego que sí, yo creo que ya está tomando nota para contestar a todas nuestras preguntas, pero antes vamos a buscar cuál ha sido el consejo que deberíamos haber seguido durante todo este año 2020 de la mano de Domingo Soriano. Hola, soy Beltrán Parajes de Advalor y yo también escucho Tu dinero nunca duerme. Con Luis Fernando Quintero. En Buy and Hold llevamos más de 15 años gestionando activos financieros. Nuestros primeros partícipes han conseguido triplicar el capital que nos confiaron. Para conocer nuestros fondos de inversión, llámanos al 900-550-440 o entra en buyandhold.es. Buy and Hold, tu inversión es nuestra inversión. Bueno, Domingo, pues de lecciones y consejos van vuestras secciones de este último día del año para Tu dinero nunca duerme, y la pregunta de hoy es sencilla, quizá no tanto de responder. ¿Cuál es el mejor consejo que deberíamos haber seguido este año 2020, querido Domingo? Bueno, me la quita un poco Manu con lo de la información, pero un poco iba por ahí, porque mi consejo iba a ser tienes que seguir escuchando Tu dinero nunca duerme. Porque, bueno, esto es facilón, claro, la gente dirá, esto te va a tiempo con el sueldo, y es cierto, pero efectivamente, miedo vamos a tener todos, euforia vamos a tener todos, eso es así, yo también, nos ha pasado a todos, como decía Manu, este año. Entonces, la clave en los momentos de miedo y de euforia es tener algo a lo que agarrarse, algo cuando notas que el pánico puede contigo, el último asidero en el que antes de caer por el precipicio dices, recuerdo una frase, recuerdo un libro, recuerdo un capítulo, recuerdo unos consejos, o al revés, cuando la euforia te empuja, todos tus amigos están invirtiendo, está el índice en máximos y todo el mundo te dice, eres tonto, tienes que meter el dinero, de nuevo, en ese momento, algo decir, un momento, doy 2 pasos atrás y cuento hasta 10. Y eso, normalmente ese último asidero al que agarrarse es información. Y eso solo te la pueden dar los buenos, la gente que realmente sabe. Y en ese sentido yo creo que nosotros no, pero nuestros invitados son de los que más saben en España de estos temas. Entonces mi consejo es, escucha a toda esta gente, porque esta gente sabe mucho y te va a dar pistas que a lo mejor en un día normal te dicen casi hasta obvias o no especial, o dices, bueno, hombre, sí, más o menos, unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero es en los días complicados, tanto hacia arriba como hacia abajo, en las que realmente las recuerdas y te sirven de algo. Bueno, pues ahí queda ese consejo, Domingo, yo te lo agradezco mucho y voy a decir que sí que creo que somos unos privilegiados, Luigi, Manuel, Domingo. Yo creo que por tener esta oportunidad cada domingo aquí en la sintonía de radio y con el apoyo de Value School de poder contar con profesionales de la talla de nuestro invitado de hoy, por ejemplo, o de otros tantos invitados que traemos aquí cada semana, porque nos permiten aprender, como siempre decimos, de los mejores consejos, y yo creo que nosotros en primera persona en este caso pues nos beneficiamos de eso e intentamos compartirlo con toda la audiencia de Es Radio y todo aquel que se quiera acercar a este programa. Así que ya les prometo que me callo y les cedo la palabra a Fernando Bernat porque entramos de lleno en la tertulia. ¿Estás harto de bajas rentabilidades?
¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Para que un inversor pueda sacar el máximo partido de su operativa, no depende solo de estar informado, sino también formado. En IG ofrecemos cursos para todos los niveles. Descubre más en www.ig.com. El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Su capital está en riesgo. En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Tiempo de tertulia en Tu Dinero Nunca Duerme en estas fechas tan entrañables en las que estamos entrando, incluido en este año tan raro, tan atípico y yo creo que también tan paradigmático precisamente para todas las enseñanzas que aquí hemos ido aprendiendo durante estos 2 años. Luigi, lo decía yo al principio, y yo creo que hoy en un programa sumamente interesante el que vamos a tener con Fernando, así que como ya es una tradición ineludible en este programa, Luigi, tuya es la primera pregunta. Bueno, pues muchas gracias, Luis Fernando. Y antes de preguntar, yo también, aunque no me lo pides, también me gustaría dar, claro, por supuesto. Por supuesto, claro decir que sí. A los oyentes 3 consejos que yo dejo que este año, mira, hace poco leía yo una reflexión en Twitter de un inversor particular que decía que, madre mía, este 2020 nos ha regalado, se puede decir que un curso de inversión de lo más barato. Es decir, no hemos pagado las matrículas que se cobran en las escuelas de máster, pero vamos, nos ha ofrecido lecciones para dar y tomar y que pueden, pues son de estas indelebles, ¿no? Yo creo que 3 consejos que yo daría a los oyentes son, número 1, aquí hemos hablado de los cisnes negros, aquellos sucesos extraordinarios y poco probables que ocurren poco, pero como hemos visto en 2020, ocurren. Con lo cual nunca pensemos que lo imposible y lo impredecible, evidentemente, si es impredecible no se puede saber ni siquiera qué va a ocurrir. Eso lo sabemos, que lo han repetido aquí una y otra vez los gestores. Es imposible predecir el futuro, pero estas desgracias ocurren. Entonces, el segundo consejo es que para cuando ocurran necesitamos estar preparados. Y la preparación puede ser algo tan básico como contar con este colchón de emergencia de imprevistos, o sea, de al menos 6 meses de gastos fijos. Pensemos en tantos sectores económicos paralizados y tantos profesionales, empleados por cuenta ajena, a los que hoy en día todavía se les prohíbe trabajar. Es que la situación es tan dramática como esa, ¿no? Pero bueno, teniendo un colchón de 6 meses de gastos fijos del hogar, pues oye, todo se sobrelleva con otro ánimo, ¿verdad? Y en último lugar, paciencia, como han dicho mis compañeros, no abandonar el plan, ¿de acuerdo? Que esto de invertir es a largo plazo. Los mercados, como hemos visto, mundiales acaban por recuperarse. Hemos visto recuperaciones en V en algunos de los índices, por ejemplo, en Estados Unidos, clarísimas. Y que tengamos en cuenta que esto que comentaba nuestro amigo Marcos Álvarez de invertir al tran-tran, al final funciona. Hace unos programas con el gestor invitado comentábamos cómo en algunos fondos de inversión en valor este año se han podido realizar rentabilidades de doble dígito, superiores al 10%, simplemente porque los partícipes han seguido comprando las bajadas, que en algunos casos han sido del 30 o del 40%. Esas participaciones se han revalorizado desde esos mínimos hasta puntos como el actual, donde en muchos casos se han recuperado ya los niveles de enero del año 2020, ¿no? Con lo cual, esto al final compensa. Bueno, y dicho lo cual, voy a lanzar la primera pregunta que la has adelantado tú al principio, Luis Fernando, a nuestro invitado de hoy, Fernando Bernat. ¿Qué balance hace de Advalor de la trayectoria de los fondos que gestionan en 2020? Porque hemos visto de todo, caídas tremendas, sectores aplastados que todavía no se han logrado levantar y recuperaciones, como digo, casi en V. Fernando, todo tuyo. Pues a ver, quisiera quizá empezar también pues por dar un poco mi visión de lo que habéis dicho. No voy a ser muy original porque creo que habéis dado la clave de lo más importante los contertulios en vuestra introducción. Pero efectivamente en un año tan especial pues como hemos tenido en el 2020, de esos que se dan pocas veces, lo primero que me gustaría recordar a la gente, y lo hemos hecho a nosotros, a nuestros coinversores, que en general han mantenido los nervios de acero y no han tomado las decisiones de las que creo que luego se hubieran arrepentido
a la luz de lo que ha sucedido, es que en los pánicos nunca o casi nunca suele ser buen momento para vender, ¿no? Es verdad que nosotros en nuestros fondos pues también sufrimos las caídas de las que habéis hablado al principio, de hasta el 40 y poco % hasta el mes de marzo, pero bueno, las carteras desde entonces han recuperado, pues en el caso de la internacional más, un 80%, en el caso de la ibérica un poco menos. Estamos ya afortunadamente cerca de los niveles pre-COVID y desde luego pues en nuestro caso estoy muy satisfecho de poder decir que han sido los menos aquellos coinversores de nuestros fondos que han vendido. Algunos a veces pues bueno no les queda más remedio porque a lo mejor tienen alguna necesidad, pero han sido verdaderamente muy minoritarios, ¿no? Y ahora pues bueno, pues digamos que han superado el susto y están en niveles de valor liquidativo muy cercano al que había antes de sufrir este tremendo shock, ¿no? Y la otra recomendación importante es efectivamente, enlazando con lo que decías, Luigi, de al final los cisnes negros. Es una lección que, bueno, para nosotros no es realmente una novedad, es algo que nosotros siempre tenemos en cuenta, pero en lo que no está mal pues volver a sufrir un shock para recordarlo y para reafirmarlo un poco más, ¿no? Y es que efectivamente los riesgos a veces que son de probabilidad muy remota son muy importantes porque el impacto es muy muy fuerte, ¿no? Entonces es importante construir muchas veces redundancias en la gestión de las inversiones y en las carteras, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que no nos gusta tener compañías con deuda y muchas veces en esto somos casi excesivos, ¿no? Y a veces puede parecer que es hasta ineficiente, ¿no? Tener compañías pues con caja neta o compañías prácticamente sin deuda y descartar a veces oportunidades interesantes con un poco más de deuda. Pero lo que ocurre es que, bueno, al final con esto lo que haces es fragilizar las inversiones, que en escenarios normales no sucede nada, pero en escenarios como el que hemos vivido este año, pues lo que ocurre es que sufres una pérdida permanente, ¿no? Y lo interesante es que nosotros, pues bueno, dentro de que efectivamente algunos de nuestros negocios han sufrido a lo mejor en algún grado en su valoración, en la valoración que hacemos nosotros de esos negocios, de esas compañías, pues hemos sufrido muy pocas pérdidas permanentes de valor. Ya no es solamente el análisis, no es solamente de lo que ha sucedido con el valor liquidativo, ¿no? sino también lo que ha sucedido con nuestra valoración de las carteras. Y lo cierto es que pues excepto en muy contados casos donde sí hemos sufrido alguna pérdida de valor permanente, en la mayoría de las compañías no ha sido así. En las compañías, bueno, pues han adoptado las medidas que han podido de protección del negocio, del cash flow, de los balances, pero sobre todo partían de una situación, digamos, de solidez y de robustez que ha hecho que bueno, pues que la hayan podido capear y que no hayan sufrido pérdidas permanentes de valor. Al mismo tiempo, luego está, pues Luigi, lo que comentabas tú, ¿no? Y es que incluso en crisis como la que hemos vivido, tan tremenda, en un shock tan espectacular, que solo se produce, pues yo creo que en el último siglo ha habido caídas de estas magnitudes, pues solamente 6 o 7 veces, ¿no? Pues también hay sectores y compañías que suben mientras otros bajan, ¿no? Nosotros teníamos una parte de la cartera invertida, por ejemplo, en el sector de mineras de oro, que se comportaron, al contrario que la mayoría del resto del mercado, pues bastante bien, ¿no? Y ahí lo que hacemos es, cuando hay caídas, obviamente, pues tratar de aprovecharlas para comprar lo que cae en exceso, como suele suceder en este tipo de situaciones. El pánico es mal consejero y suele producir movimientos excesivos en los precios, mal consejero de las inversiones y de las decisiones de inversión, y entonces pues se producen a veces ventas indiscriminadas hasta niveles que no lo merecen, ¿no? Y entonces pues nosotros aprovechamos para crear valor vendiendo cosas que caen en exceso comprando cosas que caen en exceso y vendiendo, financiando esas compras con compañías que no caen o que incluso suben. Fernando, comentaba yo al principio, bueno, mi experiencia personal como inversor, la lección que yo saco de este año, y me gustaría preguntarte, pues precisamente, tu lección a nivel profesional. Tú, además, que has vivido, tú tienes una dilatada experiencia como gestor, viviste en su día,
la crisis financiera de burbuja inmobiliaria del año 2007-2008, que fue, bueno, pues también se sustanció en fortísimas caídas. Me imagino que sacarías tus propias conclusiones y tus propias lecciones de esos años tan convulsos, y me gustaría preguntarte precisamente sobre este año, alguna lección nueva que hayas aprendido pues al calor de este año tan complejo. Bueno, pues la verdad es que es quizá un poco extraño que diga que nueva realmente. Me cuesta pensar en alguna que sea, bueno, pues oye, esto jamás lo había experimentado o no había leído nunca al respecto, y esto es una lección definitiva que bueno, pues que verdaderamente es una aportación absolutamente innovadora a nuestro, digamos, arsenal de pequeñas herramientas, de lecciones, de recetas, en nuestro, bueno, pues en nuestro propio librillo de inversor, que cada uno tiene el suyo un poco particular, aunque entre los inversores que nos llamamos value investors, pues hay un denominador común, evidentemente, ¿no? Pero insisto a lo mejor en lo que decía al principio, ¿no? O sea, creo que es muy importante, efectivamente, en estos momentos de pánico, mantener la cabeza fría, tratar de evidentemente profundizar en el análisis de lo que está sucediendo y de lo que están haciendo las compañías que tenemos en cartera para proteger sus negocios, proteger sus balances, y ver cómo el precio está reflejando eso de manera más o menos comensurada, o si es una oportunidad para efectivamente comprar más, o vender de unas y comprar de otras. Y mantener la cabeza fría, pues para efectivamente hacer nuestro trabajo, que es el mismo en un momento o en otro, ¿no? Lo único que en esos fatídicos momentos de caídas tremendas un día tras otro, como se sucedieron en marzo, pues ahí evidentemente tenemos que estar, si estamos siempre pues con jornadas larguísimas y un trabajo que son 7 días a la semana, pues en esos momentos evidentemente hicimos un esfuerzo todavía más importante, si cabe, pues para tratar de aprovechar lo mejor posible todas las oportunidades que se producen, muchas, ¿no? Ahí es bueno, y la verdad es que es una de las ventajas que tiene también la experiencia y los años de mercado, pues es bueno tener una buena librería también de inversiones históricas, una nutrida lista de compañías que están en watch list, digamos monitorizadas, a lo mejor aunque no las tengas en cartera, pues precisamente para aprovechar oportunidades que a lo mejor hacía tan solo unas semanas no se interesaban por precio, y que en muy poquito tiempo pues entran en la moneda, pues se suele decir en el sector, en el argot, ¿no? Pues que efectivamente a los nuevos precios, y a pesar de las dificultades que pueden estar sufriendo en el momento actual, pues en términos de una valoración intrínseca de esa compañía, que depende mucho más de lo que vaya a ser el devenir de su negocio en los próximos 10-15 años, pues no se ve tan afectada como lo puede hacer el precio en el corto plazo, ¿no? Pues por ahí te iba a preguntar yo, ¿qué sectores tienen buena pinta? Yo sé que nos gusta mucho avanzar el futuro, y además me parece bien, me parece muy prudente, pero después de los movimientos que ha habido este año, que además pues ha habido movimientos, pero siempre lo decimos, luego de repente hay algunos que bajan mucho, otros no tanto, hay sectores que son muy penalizados, otros por alguna razón pues no, hay oportunidades en algunos sitios, otros que incluso a lo mejor uno piensa, pues con todo lo que ha ocurrido este año deberían haber sido más castigados. Entonces, para los próximos 2-3 años, ¿cómo lo veis? Sobre todo en esa situación del último mes y medio, casi diríamos, en la que las gestoras value da la sensación de que habéis recuperado buena parte del terreno perdido en el año. Yo estaba viendo, por ejemplo, el fondo internacional, el gráfico que tenéis con la comparación con el benchmark,
y durante buena parte del año había un diferencial en vuestra contra, y en el último mes y medio está recuperado, y no solo sois vosotros, muchas otras gestoras value parece que recuperan, y hay mucho en los foros y en todos estos blogs, hay mucha charla de la vuelta del value. Entonces, doble pregunta, ¿realmente estamos en ese contexto, y en qué sectores ves tú que hay unas oportunidades, o dónde tenéis puesto el foco de por aquí? El año nos ha dejado muy buena situación para ir tirando por aquí. Bueno, la verdad es que la cartera tampoco es que haya sufrido un cambio de 180 grados, ni mucho menos, ¿no? O sea, es más incrementalmente aprovechar las circunstancias para entrar a lo mejor en algunas compañías y en algunos sectores que directamente no estaban en absoluto presentes en la cartera, y efectivamente pues de eso ha habido. En otros casos ha sido más pues lo que comentaba antes, que sucede que en algunos sectores algunas compañías suben a pesar de la situación, compañías como por ejemplo las mineras de oro, y recientemente hemos tenido pues fuertes subidas en otros sectores, pues también pues por ejemplo las mineras de cobre, ¿no? Hemos tenido rentabilidades espectaculares en compañías que bueno pues hace tan solo 4 o 5 meses cotizaban en algunos casos a un tercio de lo que está cotizando hoy, ¿no? Hemos experimentado subidas de prácticamente el 200% en algunas compañías, ¿no? De esas evidentemente vas vendiendo y vas a lo mejor incrementando el peso en otras que no recuperan o que incluso han caído un poquito, ¿no? Entre las novedades, por supuesto, una de las cosas que hemos hecho es, por ejemplo, asomarnos a aquellos sectores más castigados por lo que ha sucedido en el año 2020, sectores, pues por ejemplo, como el de los hoteles, como el de las aerolíneas, como el de las compañías que organizan eventos, las compañías de cines, de cruceros, o sea, ese tipo de sectores que se han visto especialmente afectados por las restricciones de movilidad. El sector de petróleo, por supuesto, en el que ya estábamos invertidos, pero en el que ha habido pues nuevas oportunidades, algunos segmentos dentro del variado sector energético, pues que a lo mejor no estaban tan baratos y que nos gustaban, y que de pronto este año pues se han puesto más interesantes. Entonces, bueno, pues en toda esa retahíla de sectores, evidentemente hemos visto la posibilidad de terreno fértil y hemos explorado oportunidades. Algunas nos han convencido y otras no, ¿no? Por ejemplo, en el sector de fertilizantes, de compañías mineras y productores de fertilizantes, pues hemos invertido en el que prácticamente no estábamos presentes antes del COVID. Hemos invertido con resultados, ¿no? Todavía siguen en cartera porque creemos que les queda mucho potencial, pero ya con resultados, ¿no? En el sector de los hoteles, pues estábamos, por ejemplo, en la cartera ibérica en algunas compañías como Meliá, pues ahí estábamos y hemos incrementado pesos, ¿no? En principios de año. Entonces, bueno, pues un poco, digamos que no son cambios drásticos, pero sí que hemos aprovechado oportunidades interesantes. No todas nos las han parecido, pero yo creo que hemos conseguido algo que que tampoco era fácil, que es más o menos preservar el valor estimado de nuestras carteras. Entonces, eso ya nos parece un buen logro, pues a pesar de que en algunas compañías hemos sufrido una pequeña una pérdida permanente, pues el conjunto de la cartera hemos conseguido mantener su valor, ¿no? Y por tanto el potencial, que es muy interesante todavía. Fernando, Advalor ofrece un fondo, Advalor Iberia, que invierte su capital al menos un 75% en valores de España y Portugal. Quería preguntarte por el efecto que prevés que pueda tener en vuestra actividad la aprobación en el mes de enero de la tasa Tobin, la famosa tasa Tobin, que ya parece ser que va a ser una realidad. El gobierno de España espera recaudar 850 millones de euros, gravando con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas que posean una capitalización bursátil mayor de 1.000 millones de euros. ¿Cuál es la perspectiva de un gestor profesional como tú ante este cambio y cómo va a afectar pues a vuestra operativa y quizás a la rentabilidad de los partícipes? Bueno, pues a ver, la verdad es que
bueno, la respuesta es probablemente muy sencilla, ¿no? Evidentemente va a incrementar un poquito y en cierta medida los gastos del fondo, ¿no? Evidentemente las transacciones pues nos van a costar un poquito más caras, ¿no? En la medida en que sin que eso afecte evidentemente de una manera fundamental a cómo hacemos las cosas y cómo invertimos, porque tampoco vamos a cambiar por algo que bueno, que dentro de que es inoportuno, creo que no es una buena decisión desde luego, pero bueno, cuyo impacto pues es el que es. Pues dentro de lo posible a lo mejor intentaremos limitar un poquito más todavía la rotación, que en nuestro caso no suele ser tampoco excesivamente alta, porque nosotros somos inversores de largo plazo, pero bueno, lo tendremos en la cabeza, lógicamente. Yo supongo que terminará siendo un impacto limitado o muy limitado en el contexto de las cosas, ¿no? O sea, si nosotros aspiramos a muy largo plazo a conseguir rentabilidades que se parezcan un poco a las que hemos conseguido en nuestra trayectoria de bueno, pues cercanas al 15% anual, pues lógicamente, aunque digamos tengamos, por ejemplo, una rotación total de la cartera al cabo de un año del 100 o del 200%, pues en el contexto de ese tipo de rentabilidades el impacto sería bastante marginal, o sea, no sería prácticamente apreciable, ¿no? Fernando, a mí me gustaría volver quizá en esto del repaso del año y sobre todo el caso del comportamiento que ha tenido Azvalor y fundamentalmente sus gestores, por la suerte de tenerte a ti hoy en el día de hoy. Claro, yo por un lado veo que como decía Domingo al principio, y Manolo, quizá uno de los mejores jarabes para un inversor particular o para un inversor no profesional, bueno, pues que ha confiado en la renta variable, que está, bueno, pues que se ha creído lo de la paciencia y demás. Quizá escuchar este programa, tener esos aprendizajes que hemos estado teniendo durante estos 2 últimos años, haberse escrito aquella famosa carta que nos decía Vicente Baró, escribirte una carta cuando van las cosas bien para cuando vayan mal, recordar todo lo que tienes que valorar antes de dejarte, bueno, pues invadir por el pánico. Claro, esto para un inversor particular puede ser una ventaja, porque en el fondo el miedo lo tiene respecto a sus propias decisiones y respecto a sus propias inversiones. Pero claro, cuando hay que poner en valor todas esas aprendizajes desde una gestora que practica el skin in the game que vosotros practicáis y en el que os veis acompañados por vuestros partícipes, claro, ya a la hora de afrontar un año tan difícil, tan duro como el que hemos sufrido este año 2020 en el ámbito de la renta variable, pues yo creo que ahí entran en juego otra serie de factores que yo entiendo, y esto es lo que quiero que nos comentes, entran en juego y de qué manera cuando pues imagino que las centralitas de parte de los partícipes pues estarían echando humo en muchos días, preguntando a ver, nerviosos, la gente viendo cómo caían las carteras, y entonces la gestión del pánico aquí por parte de los gestores ya no es solo con el dinero que uno tiene y que le afecta a él y como mucho a su familia, sino también, ¿no?, a un montón de partícipes como los que tenéis vosotros en vuestro fondo. Me gustaría que nos dijeras cómo fueron esos días, cómo hicisteis esa gestión y ya con con los días, o sea, echando la vista atrás, ¿no?, y después de que haya llovido algo ya de aquel fatídico mes de marzo, ¿cuáles crees que fueron vuestros principales aciertos? Y si, bueno, pues pensáis que habéis salido con alguna cicatriz de esas de las que tanto presumís en muchas ocasiones y con mucha razón, porque es de las que al final aprendéis. Pues bueno, la verdad es que como decía al principio, pues estamos bastante satisfechos de que en realidad en su mayoría los inversores en nuestros fondos pues comparten nuestra estrategia, ¿no? Y han sido verdaderamente porcentajes muy minoritarios los que tomaron la decisión de abandonar en el peor momento, ¿no? Ya digo que incluso algunos de ellos pues lamentablemente ha debido ser a lo mejor por necesidad, ¿no? Pero ha sido la inmensa mayoría ha permanecido. Existen incluso los casos de aquellos afortunados y más decidieron aumentar, ¿no? Como iba a hacer Manolo Llamas, pero que no pudo porque no le pilló en buen momento.
Efectivamente, están los que, bueno, pues que, oye, pues disfrutan de alguna, digamos, algún bolsillo de liquidez, o les llega en el mejor momento, pues eso, algún extra, etcétera. Oye, que lo tenían guardado para situaciones como esta, y que efectivamente pues aprovechan las circunstancias para incrementar inversión, y también de eso ha habido, aunque efectivamente el neto ha sido ligeras ventas. Nosotros como gestores de los fondos, lo que hemos hecho evidentemente también, ya lo teníamos, otra de las redundancias que teníamos, digamos, construidas en nuestras carteras, después de años tan importantes de subidas en las bolsas, y por si había una corrección generalizada en las bolsas por cualquier otra circunstancia que pudiera al principio arrastrar también a nuestras compañías, pues teníamos carteras muy líquidas, ¿no? Para que en el caso de que se produzcan durante algunos periodos reembolsos que empiecen a ser a lo mejor más significativos, pues que a nosotros no nos afecten nuestras decisiones de inversión, más allá de vender y comprar lo que nos gusta en cada momento, ¿no? No que las limitaciones tengan que ver con cosas como pues que una compañía es más o menos líquida, y por tanto pues que a lo mejor quisieras vender antes las menos líquidas y no puedas hacerlo porque no puedes hacerlo porque los reembolsos son importantes, ¿no? Entonces digamos que en todo eso pues no hemos sufrido y no hemos incrementado nuestro arsenal de cicatrices excesivamente. La gestión de los clientes, de los coinversores, no me corresponde tanto a mí, no nos corresponde tanto al departamento de inversiones, aunque evidentemente algo también nos toca, pero sí que desde luego tenemos como sabéis, un equipo de relación con inversores liderado por Beltrán Parajes, nuestro socio, que creo que hace una gran labor. Esa comunicación que tratamos de hacer, en la que insistimos tanto sobre cuál es nuestra filosofía de inversión, cómo invertimos, de qué manera el coinversor está alineado con nosotros, cómo hay que insistir en la paciencia, cómo hay que aguantar, sobre todo cuando se producen caídas y cuando las rentabilidades no son las esperadas, y cuando hay pánicos. Pues toda esa labor de comunicación y de a mí no me gusta decir educación mucho, prefiero hablar de divulgación. Que llevamos haciendo años, creo que es precisamente en esos momentos en los que adquiere su valor, ¿no? Y supongo que bueno, pues que de eso nos hemos podido aprovechar todos, en el sentido de que no ha habido pues lo que hubiera sido pues una muy mala noticia, ventas importantes y digamos hasta cierto punto huida de una parte de nuestros inversores. No ha habido prácticamente nada de eso, y por eso estamos muy satisfechos de que han sido muy minoritarios. Sí, Fernando, pero casi me refería más, y perdona por la repregunta, pero casi me ponía en vuestro lugar, ¿no? Analizando, como ya has comentado, como en su día también nos comentó Álvaro la vez anterior que estuvo aquí, bueno, pues que lo que comentabas, ¿no? Que estabais revisando esos sectores en los que había habido caídas y castigos enormes, por si había alguna oportunidad, y reordenar la cartera para, en fin, ese tipo de decisiones que tomasteis en esos momentos. Casi mi pregunta era si en algún momento también pesaba el cómo se tomarían los partícipes esas decisiones por vuestra parte, o simplemente pensabais en el análisis puro. En eso te tengo que responder que rotundamente no, con toda la humildad. La verdad es que al final, si entráramos en ese tipo de disquisiciones, pues yo creo que estaríamos alterando lo que hemos hecho durante toda la vida, y yo creo que perderíamos el foco. Y si nosotros tenemos la capacidad y la oportunidad de a lo mejor batir al mercado, desde luego eso lo complicaría muchísimo, ¿no? Porque estás ya un poco entrando en el ejercicio del guessing y del looking, ¿no? De un poco adivinar qué es lo que van a pensar sobre nuestra cartera, y de tratar de bueno, pues de parecer una cartera adecuada o no. Nosotros al final gestionamos las carteras con la máxima diligencia, sencillamente porque, para empezar, estamos gestionando también nuestro propio dinero y el de nuestras familias y amigos. Y nuestro único criterio siempre es valor y precio, ¿no? Valor a largo plazo y precio que nos brinda el mercado, ¿no? Invertimos en compañías que nos parecen buenas compañías, bien gestionadas. En ese sentido sí que somos, te diría que fanáticos. Compañías en las que haya
Skin the Game, en las que vemos que realmente se hacen las cosas poniendo la accionista en primer lugar. Tratamos de tener una carteras construidas con aquellas redundancias de las que he hablado, o sea, con balances muy robustos, compañías líquidas, pues para que tengamos siempre los mayores márgenes de maniobra a la hora de construirlas y de modularlas según vayan moviéndose los mercados y los precios de las diferentes compañías. Pero luego, la verdad es que en el fondo lo que nos sucede es que solemos estar un poco condenados a invertir en sectores no populares y los que no están de moda, o sea, que es un poco nuestro sino, ¿no? Y la condena a la que estamos sometidos, que llevamos con mucha deportividad y que lo tenemos completamente internalizado, ¿no? Pero al final, pues para invertir, comprar barato, eso no se suele producir en las compañías pues más populares, en las compañías en las que está todo el mundo de acuerdo, en las que la prosperidad es evidente a los ojos de todo el mundo. Y muchas veces pues invertimos en compañías que están sufriendo problemas, en negocios a lo mejor un poco más grises, en negocios más incómodos porque son a veces muy volátiles en el corto plazo, pero al final entendemos que ese es el precio que hay que pagar y entonces pues eso, lo dejamos siempre en el único criterio que tenemos, que es el precio y valor. Fernando, comentabas antes que durante este año habéis registrado subidas muy importantes en algunas de vuestras compañías y comentabas explícitamente mineras de oro y de cobre. ¿Es este el inicio del esperado cambio de ciclo en el ámbito o en el campo de las materias primas? Yo cada vez empiezo ahora a ver informes, análisis, artículos que empiezan a hablar de ese esperado cambio de ciclo. ¿Es esto el inicio en esa materia? Pues mira, Manuel, no sabría responderte a la pregunta del agregado de materias primas, porque al final nosotros lo que hacemos, pues como con las compañías y como en ese símil futbolístico, ¿no? De ir partido a partido, compañía a compañía y sector a sector, ¿no? A ver, el cobre, pues efectivamente ha subido desde los niveles de alrededor de 5.000, incluso por debajo de los $5.000 por tonelada a principios de año, hasta los casi 8.000 en los que estamos en este momento, pero sin embargo, bueno, pues el crudo ha recuperado mucho y sigue estando, sin embargo, muy por debajo de los niveles pues tan cercanos como el 2008, ¿no? Y tenemos otras materias primas en cartera menos representadas que también están pues bastante lejos de máximos incluso recientes, ¿no? Pues como a lo mejor el carbón térmico, aunque está empezando a recuperar, el carbón metalúrgico, el litio incluso. Entonces, bueno, depende, o sea, cada mercado está sujeto a sus propias dinámicas de oferta y demanda. Las de oferta, además, suelen ser las importantes y en algunos casos pues han sido distintas en los últimos años, ¿no? Entonces, nosotros no hacemos, digamos, predicciones de clase, como hemos comentado muchas veces. Estudiamos cada uno de las materias primas de manera aislada y tomamos nuestras propias decisiones en función de las circunstancias de cada una, ¿no? Sí es cierto que bueno, pues que al final muchas de ellas han estado sufriendo digamos una falta y una carestía de inversiones importante por el lado de la oferta, y en la medida en que la demanda siga su curso, bueno, pues son mercados en los que el equilibrio entre oferta y demanda puede producir mejores precios, ¿no? En ese sentido sí que ha habido algo que comparten, que es en general, ¿no? Una falta de inversiones que terminan desembocando en una producción menos, a lo mejor insuficiente, ¿no? Para atender la demanda conforme esta vaya creciendo. Pero prefiero hacer digamos análisis por materia prima que no por como conjunto, digamos. Domingo. Sí, y un poquito también yendo casi materia prima, y ahora yo te iba a meter un poco en un lío, pues yo sé que esto alguna empresa y algún sector. Estaba mirando los informes del tercer trimestre, tanto del Fondo Internacional como del Fondo Iberia. Dos preguntas. En el Fondo Internacional veo que habéis subido algo, tampoco mucho, porque está en el 1% al final del tercer trimestre, según pone el informe, en la posición en general en compañías españolas. Y veo, por ejemplo, una entrada de Meliá Hoteles, que además en el Fondo Iberia también es una de las compañías que más pesa. Entonces, la pregunta doble. Primera,
veis España, precisamente España, quizás haya sido uno de los mercados que más ha sufrido y que menos ha recuperado. Oportunidades claras en España que a lo mejor ha habido años en los que no se veían tan claras desde el value, y luego pues eso, un par de posiciones de ese fondo Iberia. Meliá, porque también ha entrado internacional, también ha subido o subía en el tercer trimestre. Yo sé que ahora con los movimientos del cuarto pues a lo mejor de repente eso ya no está o ha caído un poquito. Y el Egnor, por ejemplo, la primera posición del fondo Iberia, ¿qué es lo que tienen esas compañías que decís ahí hay un valor que el mercado no está sabiendo reflejar o las están penalizando demasiado? No sé si por estar en España o por cualquier otra razón. Pues, a ver, eso responde en primer lugar a una decisión un poco más estratégica que tomamos hace ya un tiempo, pero que es relativamente reciente, de aproximadamente hace un año y pico, que es, pues en el Fondo Internacional, que bueno, pues al fin y al cabo representa una inmensa mayoría, digamos, del share of wallet, ¿no? de la cantidad de inversión en la cartera media de nuestros clientes, pues también, digamos, que se beneficie de nuestras mejores ideas en España, ¿no? Es decir, hacerlo un fondo global y global del todo, ¿no? Como hemos tenido en nuestra etapa anterior, por ejemplo, en Bestinver, pues teníamos Bestinver Internacional, el Bestinver Iberia y el Bestinver Fund, que era también una combinación de la cartera internacional y de la ibérica, ¿no? En diferentes proporciones que íbamos cambiando a lo largo del tiempo en función de cómo encontráramos más o menos oportunidades y más o menos potencial en unas o en otras, ¿no? Entonces, esto no lo teníamos en Advalor y nos pareció que era interesante, ¿por qué no? Al Fondo Internacional también dotarle de algunas de las mejores ideas de nuestro fondo ibérico, ¿no? Y hombre, yo creo que efectivamente pues no solamente son las que has mencionado, sino que son algunas otras, ¿no? Y que efectivamente pues en general coinciden con nuestras principales posiciones de la cartera ibérica, con pesos y bueno, y hay algunas otras digamos algunas otras circunstancias que tienen que ver con que al final el fondo internacional es mucho más grande que el ibérico y por tanto pues bueno, pues hay algunas compañías que son más pequeñas o menos líquidas y que pueden tener la prestación que pueden tener en un fondo que ya son más de pues, prácticamente 700 millones el internacional, mucho más grande que el ibérico, ¿no? Pero vamos, has mencionado dos casos de compañías que evidentemente nos gustan mucho. Meliá además llegó a niveles de valoración verdaderamente extremos. Es un negocio, el hotelero, que efectivamente ha sufrido de manera especialmente intensa el problema del COVID, y bueno, pues hubo momentos, como sabéis, que estuvo cotizando incluso por debajo de 3 euros, una compañía que en otros momentos buenos ha estado cotizando, si no recuerdo mal, a 17, incluso hasta 18 euros, llegó a tocar como máximo, me parece, ¿no? ¿Qué tiene Meliá que no tienen otras hoteleras españolas que os gusta tanto, ¿no? Porque hay muchos inversores que efectivamente dicen, es que Meliá tiene algunas cosas muy interesantes, o sea, se ven algunas carteras, bueno, pues eso, que cuando ha sufrido habéis dicho, por aquí podemos, ¿qué tiene? ¿Qué le diferencia a otras compañías? Bueno, a ver, Meliá pues tiene muchas cosas, ¿no? Entonces voy a tratar de resumirlo, pero desde luego, por lo menos las principales son, primero, que es un negocio muy global, no es una hotelera española, no solamente por donde tiene sus activos, sino también de dónde vienen sus clientes. Es un negocio muy global en el que tiene una especial importancia, es prácticamente la mayoría, el negocio vacacional de resorts, ¿no? Digamos, en paraísos en la tierra, ¿no? Y ese negocio nos parece que es, bueno, que ha sufrido pues lo máximo que se puede sufrir el problema del COVID y por tanto lo está pasando fatal en términos de resultados en este año, pero pensamos que es un negocio de una resiliencia tremenda, ¿no? Y de hecho pues hay indicaciones, ¿no? de cómo la gente, en cuanto ha tenido, no es más que un indicio, ¿no? Pero la gente, en cuanto ha tenido visos de que la situación mejoraba, pues rápidamente empezaban las búsquedas, planear los viajes, que creemos que es algo que realmente no va a sufrir en absoluto ninguna disrupción, y que además, pues bueno, creemos que incluso puede que haya un poco una vuelta con ciertos aires de venganza, ¿no? Gente que tiene muchas ganas de darse unas vacaciones. Sí, todos, yo creo que en eso todos estamos. Sí, eso es cierto. Efectivamente, ¿no? Pero sobre todo es que al final son activos
difícilmente replicables. Son activos yo creo de una calidad pues que no son fácilmente encontrables en competidores. La compañía está muy bien gestionada. Tenemos tenemos la mejor opinión de Gabriel Escarrer y de cómo la compañía pues lo gestiona todo, como la implicación que tienen, cómo han abordado incluso pues la situación, ¿no? De este año. Creemos que además tiene unos activos muy sólidos y un balance muy robusto, y a pesar de que efectivamente este año se ha deteriorado, ¿no? Pues porque han estado quemando caja, evidentemente, pues en un año tan tremendo como este, creemos que con los activos que tiene inmobiliarios tiene absolutamente perfectamente la capacidad de capear temporal y de mantener el balance intacto, y las valoraciones a las que ha llegado pues estaban descontando escenarios verdaderamente que a nosotros nos parece que no tienen ninguna probabilidad, ¿no? Entonces, pues nos ha parecido una oportunidad clarísima, que en el Fondo Ibérico tiene una muy importante representación, y en el Fondo Internacional, pues evidentemente también nos ha parecido buena idea incorporarlo, ¿no? Bueno, lamentablemente, Fernando, nos estamos quedando sin tiempo, pero Domingo, has querido ahí apretar la cuchara, meter el dedito a ver si sacábamos, y yo creo que hemos sacado un buen análisis, ¿no? Por lo menos de un mini estudio de casos de Meliá muy bueno, de Meliá, sobre todo porque fantástico. Llama la atención que está en algunas carteras y otras compañías no, y algunas de las razones que da Fernando son muy buenas, porque les gusta tanto ese tipo de compañías. De por qué les gusta tanto, y también de la manera de trabajar que también nos has contado en el día de hoy, Fernando. Te agradezco mucho que nos hayas sacado este hueco, sobre todo en este día en el que despedimos el año aquí desde Tu Dinero Nunca Duerme. La verdad que es una pena no podernos ver en la mesa como en otras ocasiones, pero espero que pronto podamos hacerlo. De todas maneras, Fernando, sí te voy a pedir que te quedes, porque tenemos todavía un par de cosas interesantes que contar. La primera, que saben que estamos en temporada navideña, estamos además en Tu Dinero Nunca Duerme, y gracias a la cortesía de Value School y en concreto de Value Kids, estamos sorteando el mejor regalo quizá de estas Navidades, sobre todo para los más pequeños. ¿Quieren ustedes que los pequeños de la casa terminen pues siendo capaces de hacer análisis como Fernando Bernat, o al menos teniendo la capacidad de decisión para saber que Fernando Bernat o algunos de los gestores que pasan por estos micrófonos, o que alguna de las estrategias que aquí siempre ponemos encima de la mesa como estrategias de inversión sensata son decisiones importantes? Pues hay que aprender desde que son pequeñitos, y qué mejor que hacerlo que jugando con un juego que tiene Value School, Value Kids, que se llama Play Value, que ya hemos sorteado las 2 semanas anteriores. Hoy es el último día de sorteo. Todo aquel oyente que en este momento coja su Twitter y ponga un comentario en la cuenta de Tu Dinero Nunca Duerme, No Duerme Dinero, con el hashtag #consejo tu dinero, todo seguido, y nos pongan ahí el mejor consejo financiero que han recibido en su vida, los tres primeros, los más rápidos van a obtener ese juego de Play Value. Además, van a tener un código de descuento durante todo el día de hoy, desde ahora mismo hasta el final del día, en el que van a poder obtener un 15% de descuento en la compra de este juego. Así que más fácil no se lo podemos poner. Es un juego fantástico en el que se aprende estupendamente el valor, por ejemplo, del ahorro. Así que, dicho esto, vamos a irnos a los consejos que nos trae todas las semanas Luis Alberto Iglesias desde Value School. Hola, soy Gonzalo Recarte de Cobas y escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Bueno, Luigi, tiempo de tus consejos. Mídelos bien, que son los últimos que darás en 2020. Los próximos ya será 2021. Bueno, pues serán igual de buenos que los que he dado los demás programas, porque bueno, el nivel, la cuestión es que no baje. Eso es. Vamos a ver, como estamos en temporada navideña, está bien que mencionemos posibles regalos. Uno de ellos es un libro editado por Advalor, que bueno, pues se esfuerza
por fomentar la cultura financiera de sus partícipes y, por supuesto, los oyentes de este programa. Editaron un libro que voy a recomendar de Howard Marks titulado Cómo dominar el ciclo de las inversiones e inclinar las probabilidades de ganar a tu favor. Es la edición en español del último libro de este famoso inversor y es un tratado sobre los ciclos económicos. Tremendamente interesante, gran regalo para los aficionados de la inversión. Otro, en este caso de la colección que tenemos en Value School con Deusto, es precisamente el favorito, y no me podrá desmentir porque lo sé, me lo ha dicho él, de Domingo Soriano. Hemos editado un libro este año que a Domingo le está encantando, titulado Rendimientos del Capital, la inversión a lo largo del ciclo del capital. Es, como digo, el último título de la colección. Es un clásico moderno de Edward Chancellor sobre la exitosa gestora Marathon Asset Management. Es una antología de lecciones y análisis a partir de casos reales de esta gestora. Excelente. Después hemos hablado... Sí. Dime. Solo quería remachar que efectivamente, a mí quizás de la colección de inversión, ya te lo he dicho, siendo el más desconocido de los más desconocidos, quizás el que más me ha gustado. Excelente. Pues qué mejor que tu recomendación, Domingo, ahí la dejamos. Bueno, pues hemos hablado de cicatrices y de errores y querría llevar yo a la atención de los oyentes que entiendan inglés suficientemente, pues una entrevista con Bill Ackman titulada Learning from Your Mistakes, aprendiendo de tus errores. Es una entrevista con Farnham Street, otro blog famosísimo entre los amantes de la inversión, donde comparte con nosotros lo que ha aprendido de sus errores y cómo gestiona el fracaso, muy importante en la labor del inversor, sobre todo del profesional. Después quiero llamar la atención de los oyentes sobre el curso de verano de Azvalor del 2019, que es el último que está hecho y publicado en YouTube en su canal hasta la fecha. Un montón de sesiones sobre la gestión profesional de fondos de inversión a largo plazo, tremendamente interesante. Y por último, quiero recordar que estamos de promoción en Value School y hasta final de año se pueden adquirir los cursos de economía y de inversión que hemos hecho, alguno incluso con Domingo Soriano, hasta con un 30% de descuento. Aprovechen los oyentes hasta final de año esta oportunidad para regalar o completar su educación financiera. Bueno, pues hay que dar esos consejos, Luigi. Hemos agotado hasta el último segundo en el programa de hoy. Fernando Bernat de Azvalor, mil gracias por sacarnos un hueco en tu agenda después de la Nochebuena, en vísperas casi de la Nochevieja, en este impasse en Navidades. Fernando, mil gracias por estar con nosotros. Encantado y hasta pronto. Un placer, como siempre. Manuel, Domingo, a vosotros os escucho la semana que viene. Feliz Navidad a todos, señores oyentes, feliz Navidad a todos ustedes también y que tengan una feliz salida de este año 2020 y una mejor entrada en el 21. Les dejo en la programación de Es Radio, la mejor compañía, y les espero aquí la semana que viene.